Después del banquete, el opíparo banquete, digno de un epicureísta, de un epicurio legalista. Aquí viene la reina del legality, Grace Ventura, quien va a hablar hoy con Cristian Molina, abogado, sobre la figura del fideicomiso. Adelante, señora Ventura. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes y el equipo en cabina. Efectivamente, como dijo el señor Mariotti, en el día de hoy abordaremos importantes aspectos sobre el fideicomiso, que es una figura relativamente novedosa en nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido de gran utilidad para los negocios en República Dominicana. Para conversar y profundizar sobre este tema, hemos invitado a un experto en la materia, el licenciado Cristian Molina, quien es abogado, experto en Derecho Financiero, con una maestría en la Universidad de Boston, socio de la firma Exija República Dominicana y presidente ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas. Igualmente fungió como gerente general de la fiduciaria Banreservas. Bienvenido, Cristian. Para nosotros es un placer contar contigo para que nos edifiques sobre este tópico. Gracias, Grace, y hola a todos. Bueno, Cristian, el objetivo de este segmento es orientar a los oyentes, en especial a una audiencia de no expertos, o sea, no abogados. Y a mí me gustaría, para contextualizarlos, que nos expliques ahora en el inicio qué es el fideicomiso, cuál es su naturaleza jurídica y cuál es el cuerpo normativo que lo regula. Muy bien. Mira, el fideicomiso es un contrato que surge como producto de la ley 189-11 que fue aprobada en el año 2011 en República Dominicana. Lo que sucede es que es un contrato muy especial, porque es un contrato donde una persona que se llama fideicomitente transfiere ciertos bienes o derechos al fideicomiso, que es administrado por otra persona que se llama fiduciario, en beneficio de un tercero que se llama beneficiario y que puede ser el mismo fideicomitente. ¿Por qué es un contrato especial? Porque es el único contrato que existe en República Dominicana y en Latinoamérica con el cual se crea un patrimonio separado. Es decir, el fiduciario tiene su patrimonio personal, donde están sus empleados, sus deudas, sus activos, y tiene un patrimonio separado para cada fideicomiso que administra, con un RNC y con una identificación propia. Por eso que tiene que ser, tuvo que haber una ley primero que cree el fideicomiso. Muy bien, y entonces mencionan el cuerpo normativo que lo regula, decías. En gran medida es la ley 189-11, que es la ley para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en República Dominicana, y luego esa ley tiene un conjunto de reglamentos que la complementan. El Reglamento General de Fideicomiso, y luego están ciertas normas dictadas por la DGI, la 0115 y la 0216, que en gran medida son las que regulan el aspecto fiscal del fideicomiso. Ya dependiendo del tipo de fideicomiso, van a haber normas de la Superintendencia de Valores para fideicomiso de oferta pública, entre otras similares. ¿Y cuáles son esas partes que intervienen en un fideicomiso y quiénes están autorizados a ser fiduciarios? En República Dominicana solamente existen los fiduciarios profesionales. A diferencia de otros países como Panamá, Argentina, donde se permite que una persona física, Cristian Molina puede ser fiduciario. En Dominicana hay que tener una licencia para eso y solamente las fiduciarias de objeto exclusivo y los bancos pueden fungir como fiduciarios. Fideicomitente y fideicomisario es quien sea. Ahí no hay ningún tipo de limitación, persona física o jurídica. Cristian, hemos visto cómo cada vez más se amplía el uso de los fideicomisos para hacer negocios en República Dominicana. Y en ese sentido, me gustaría que nos identificaras y nos explicaras los tipos de fideicomisos que existen en República Dominicana y en la práctica, cuáles son los fideicomisos más utilizados o más comunes. Mira, ciertamente el fideicomiso se ha desarrollado de una manera amplísima en los últimos años y de manera principal en el mundo inmobiliario. Y digo que de manera principal y empezó por ahí todo el desarrollo, porque con la ley 189-11 se crearon ciertos incentivos precisamente para motorizar el sector inmobiliario. Se creó el fideicomiso de vivienda de bajo costo, que es un tipo de fideicomiso para construir viviendas que en el momento el umbral es de 3.6 millones de pesos hacia abajo y que
a través de ese tipo de fideicomiso, pues los compradores tienen acceso a un bono que el Estado es una especie de subsidio, ¿no? Para la compra de la vivienda y que el Estado es a costo del Estado. Entonces, como el fideicomiso surge en el marco de esa ley, desarrollo del mercado hipotecario, el primer fideicomiso a desarrollarse fue ese, no hay duda. Luego empezamos a ver fideicomisos inmobiliarios de carácter general, no de viviendas de bajo costo. Empezamos a ver fideicomisos públicos. El Estado ha sido uno de los principales usuarios del fideicomiso para lograr sus objetivos estatales, ¿no? Y hemos tenido también fideicomisos de garantía. Resulta que el fideicomiso es una manera muy efectiva de garantizar obligaciones en sustitución de garantías convencionales como la hipoteca, la prenda. Y fideicomisos sucesorales, sumamente útiles también. Fideicomisos de oferta pública de valores. Ya en el mercado de valores dominicano hay distintos fideicomisos que cotizan en bolsa y que permiten a inversionistas privados e institucionales por comprar participaciones en esos fideicomisos. Me gustaría detenerme en el fideicomiso que mencionabas de planificación sucesoral, porque entiendo que para nuestra audiencia sería de gran interés abordarlo. ¿Cuáles son las ventajas que presenta este tipo de fideicomiso frente a otros tipos de planificación sucesoral, por ejemplo, el testamento? Y si en ese mismo sentido tú entiendes que el fideicomiso puede ser utilizado para eludir la aplicación de disposiciones sucesorales de orden público protectoras de los sucesores. Empiezo por la última parte. La respuesta es que no. El hecho de tener un fideicomiso de planificación sucesoral no te permite olvidarte de tus herederos reservatarios. Tú no puedes desheredar a un hijo solamente porque lo hiciste a través de un fideicomiso. Las mismas reglas que aplican en el derecho común para las sucesiones son exactamente las que aplican en materia fiduciaria. Sin embargo, ventajas respecto al testamento hay muchísimas. Y la más importante es la siguiente. Cuando tú falleces, aunque hayas hecho un testamento, de manera inmediata tus herederos son los dueños del patrimonio sucesoral, de la masa. Y lo que hay es un proceso, digamos que legal, formal, para registrar el traspaso de esos activos a esos herederos. Pero ellos nunca dejan de ser los dueños. Y cuando heredan y se les transfieren los activos, esa transferencia es plena. Ya ellos pueden disponer en absoluto de todos los bienes. Lo que significa que un hijo que es menor de edad o un hijo que tiene 18 años de edad, pero tal vez no tiene la madurez para administrar un patrimonio, quedaría en posesión inmediata de todos los activos. Un fideicomiso de planificación sucesoral te permite crear esta estructura en vida y que cuando tú fallezcas, en vez de que tus herederos reciban de inmediato todo el patrimonio que resulta del trabajo de tu vida completo, que lo reciban con ciertas condiciones. Cuando se cumplan ciertos hitos, por ejemplo, mi hija mayor, cuando cumpla 18 años de edad, va a recibir una parte del patrimonio para pagar su universidad, luego su maestría. Luego, si se casa, va a tener un pago determinado. Y eso permite que la continuidad de la riqueza de la familia de alguna manera u otra esté garantizada. Lo mismo ocurre para proteger hijos que tengan necesidades especiales, ¿no? Y para proteger al patrimonio familiar de un eventual matrimonio futuro de tu cónyuge también. Entonces, sin duda que, digámoslo de manera muy coloquial, el fideicomiso sucesoral es tal vez una forma de tú continuar mandando a tus hijos después de morirte. Cristian, mira, se nos agota el tiempo, pero no quiero que nos vayamos sin preguntarte, según tu opinión, ¿a qué se debe el éxito que ha tenido la aplicación de esta figura en el desarrollo del mercado hipotecario? El negocio inmobiliario es posiblemente uno de los negocios más complejos que existen, porque tú tienes una cantidad de actores con intereses totalmente distintos. Tú tienes al dueño del terreno que aporta la tierra y espera un pago. Tú tienes al constructor que está esperando que le paguen cada ubicación. Tienes a los inversionistas que tal vez invierten plata en el proyecto, pero no supervisan el proyecto. Son inversionistas pasivos. Tienes al comprador que está poniendo todos los ahorros de su familia en comprar en planos en un proyecto determinado. Y tienes al banco que financia la construcción. Entonces, ahí convergen una serie de intereses que, sin duda alguna, el fideicomiso se ha convertido en el vehículo idóneo,
porque al poner todos los activos del proyecto en manos de un tercero, que es el fiduciario, en un patrimonio separado que es inembargable y que asegura que el dinero que están pagando los compradores no se invierta en otra torre, sino en este proyecto específico, ha convertido al fideicomiso en un instrumento de garantía, de seguridad, de tranquilidad para todas las personas que invierten. Y eso es amén de las ventajas legales, como por ejemplo la ventaja de tener una garantía fiduciaria frente a una hipoteca. En términos bancarios es admisible en un porcentaje mayor, pero en términos jurídicos también. El proceso de ejecución de la garantía es el que las partes decidan, lo acuerdan en un contrato y no tienen que ir a un tribunal a ejecutarlo. Entonces, ese tipo de ventajas, además de los incentivos que de manera específica existen para la vivienda de bajo costo, sin duda que han servido como un instrumento para motorizar el sector. Cristian, muchas gracias por tu participación. Yo sé que ha sido brevísimo el tiempo y que el tema es amplio, y agradecerte por tu magistral participación y espero contar contigo en una próxima entrega. Con todo gusto. Feliz de conversar con ustedes. Gracias. Señora Ventura, ¿dónde se le puede ubicar a usted? Muy interesante el fideicomiso. A propósito, ojalá Elizabeth Martínez y el amigo Mélido Marte nos estén escuchando, que en estos días hablaron de eso, del fideicomiso, de la titulación de lugares, por ejemplo, como La Yuca, y ojalá nos estén escuchando. ¿Dónde podemos encontrarla a usted, doctora Ventura? Sí, pueden contactarme en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook el Legality RD, y en Twitter Grace Ventura R. A su orden ahí. A continuación, el